Los bienes que se ganan por prescripción adquisitiva. Veamos. Se gana por prescripción el dominio de los bienes corporales, raíces o muebles que están en el comercio humano y se han poseído con las condiciones legales, como se dijo en el episodio anterior. Esto lo hallamos previsto en el artículo 2518 del Código Civil. Es poseedor, como ya lo dijimos, la persona que materialmente tiene el bien de manera pública, ininterrumpida, pacífica y comportándose como su verdadero titular sin reconocer un derecho ajeno. Si esta persona posee dichos bienes que están en el comercio, puede pedir entonces, por la vía de la prescripción adquisitiva, el reconocimiento a través del proceso de pertenencia. En contravención a lo anterior, los bienes de uso público, los bienes fiscales adjudicables o baldíos son imprescriptibles. Lo mismo que los que son de propiedad de alguna entidad de derecho público no prescriben en ningún caso. Así lo prevé el artículo 2519 del Código Civil y el artículo 375 del Código General del Proceso. ¿Cuál es el tiempo necesario de posesión material que debe acreditar el poseedor? La ley establece varios estadios o interregnos atendiendo la naturaleza de la acción de prescripción que se invoque. De esta manera, la prescripción ordinaria, es decir, aquella que está acompañada de título justo. El término de prescripción para los bienes muebles es de 3 años y el de 5 años para los bienes raíces. Mientras que para la prescripción extraordinaria precisamos aquella que carece de título justo, como lo dijimos en el episodio anterior. Se requiere 10 años de posesión independiente de que el bien se trate de un mueble o de un inmueble. ¿De qué trata la prescripción ordinaria y extraordinaria adquisitiva de dominio? Si el poseedor demuestra una posesión regular, esto es con fundamento en un título justo, tiene la facultad de ganar la propiedad por la prescripción ordinaria adquisitiva de dominio, mientras que si su posesión carece de título, es irregular. El reclamo de la propiedad es por el modo de la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Ahí la diferencia. Así lo establece el artículo 2527 del Código Civil al señalar que la prescripción adquisitiva es ordinaria o extraordinaria y para ganar la prescripción ordinaria se necesita posesión regular o ininterrumpida durante el tiempo que las leyes requieren. La suma o agregación de posesiones. El poseedor puede sumar la posesión de sus antecesores, bien por acto entre vivos, venta, donación, etc., o por acto mortis causa, como la herencia. Reglas previstas en los artículos 778 y 2621 del Código Civil, las cuales permiten que el poseedor actual sume la posesión de sus antecesores cuando ésta la ha adquirido por transferencia que han hecho aquellos
al actual poseedor o cuando éste es heredero de aquel causante que poseía materialmente el bien. El proceso de pertenencia hace parte de aquellos procesos declarativos verbales previstos en el artículo 368 y siguientes del Código General del Proceso. Y la demanda de pertenencia, a la cual se le atribuyen unas pautas especiales según el artículo 375 del Código General del Proceso, corresponde a aquellos procesos declarativos verbales. La finalidad de la pretensión en el proceso de pertenencia o el objeto de la misma es que mediante sentencia se declare que se ha adquirido el bien por el modo de la prescripción adquisitiva, ya sea ordinaria o extraordinaria. ¿Quiénes son los titulares de la pretensión de prescripción adquisitiva? Son titulares de dicha pretensión todo aquel que pretende y acredite haber adquirido el bien por prescripción. La referencia es a los poseedores regulares o irregulares que tienen acción directa para reclamar el dominio del bien, según las reglas del artículo 375, numeral primero del Código General del Proceso. Los acreedores del poseedor también pueden hacer valer la prescripción adquisitiva a favor de su deudor poseedor material del bien, a pesar de la renuencia o de la renuncia de éste. La ley faculta al acreedor a ejercitar lo que se denomina la acción oblicua, prevista en el artículo 375, numeral 2 del Código General del Proceso. El comunero también está facultado para pedir de sus copropietarios la prescripción exclusiva del bien. Para la procedencia de esta acción requiere demostrar una posesión exclusiva, única, autónoma, sin consideración a los demás condueños. Para este caso, la acción de prescripción siempre será aquella que corresponda a la prescripción extraordinaria de dominio. La parte pasiva en el proceso de pertenencia. La demanda deberá dirigirse contra todos los titulares de derecho de dominio del bien. Cuando el bien está sujeto a registro, entonces se invocará contra el propietario y los titulares de derechos reales principales según inscripciones de quienes aparezcan como tales en el respectivo folio de matrícula. Se citarán al proceso las personas que figuren como titulares de derechos reales, de hipoteca o prenda, porque así lo establece la regla quinta del artículo 375 del Código General del Proceso. Dentro de los anexos a la demanda, aquellos de orden general que prevé el artículo 84 del Código General del Proceso, se requiere uno especial que es el certificado del registrador de instrumentos públicos, en donde consten las personas que figuren como titulares de derechos reales principales sujetos a registro. Y con fundamento en el artículo 83 del Código General del Proceso, es preciso arrimar al título de los bienes
para determinar en caso de inmuebles la calidad de linderos y nomenclaturas. De lo contrario, deberá plasmarse en la respectiva demanda. Esto significa que si tengo el título de propiedad del bien del cual reclamo por prescripción adquisitiva, eso me suple la cabida y linderos que debería plasmarse en la respectiva demanda. El auto admisorio de la demanda. Una vez reunidos los requisitos formales del artículo 82 y por supuesto las reglas del 83, 84 y las especiales del artículo 375 en cuanto a la formalidad corresponda, el juez asume la competencia admitiendo la demanda y disponiendo el traslado con la respectiva notificación al extremo pasivo. Del mismo modo, ordenará la inscripción de la demanda de aquellos bienes sujetos a registros, como los inmuebles, y deberá ordenarse el emplazamiento de las personas que se crean con derechos sobre el respectivo bien. Del mismo modo, dispondrá la citación a aquellas entidades que tengan como objeto velar por el dominio de aquellos bienes que resultan imprescriptibles o por cualquier naturaleza no se pueden ganar por prescripción adquisitiva, como el INCODER, la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral, al Instituto Agustín Codazzi, entre otros. También se dispondrá en el auto admisorio la instalación de una valla que se publicitará en una parte visible adherida al predio con todas las menciones que establece el numeral séptimo del artículo 375, donde deben constar por lo menos la denominación del juzgado, el nombre del demandante, el mandado, el número de erradicación del proceso, la indicación de que se trata de un proceso de pertenencia en caracteres específicos especiales como lo establece la regla. De ella se tomarán fotografías y se arrimarán al proceso y se mantendrá hasta que culmine la respectiva contienda, por lo menos hasta el inicio de la audiencia inicial. ¿Cuándo tiene lugar el rechazo de la demanda o cuándo termina el proceso que ha sido admitido y se encuentra en curso? Se establece que, y ya lo dijimos, que los bienes públicos de uso público de las entidades públicas son imprescriptibles, ya que son inalienables. Cuando se presenta la demanda y el juez advierte que la acción que se promueve respecto de dichos bienes dispone el rechazo de plano y no admite la demanda. Eso lo establece el artículo 375 en el numeral cuarto. Pero si la demanda se admite y en el curso del proceso se advierte la imprescriptibilidad del bien por alguna de las razones mencionadas, ya no se inadmitirá la demanda porque ya asumió competencia el juez. Lo que tiene que producirse la terminación anticipada del proceso en la que se negarán, por supuesto, las pretensiones por que el bien son de aquellos que no pueden adquirirse por la vía de la prescripción adquisitiva de dominio. Medios probatorios que resultan de orden público de aquellos que
sin los cuales no se puede dictar la respectiva sentencia. Dentro de ellos tenemos la inspección judicial, que es obligatoria e imperativa en esta clase de procesos para verificar que el bien que se describe en la demanda sea el mismo que posee materialmente el demandante, que no sea de aquellos que la ley ha establecido su imprescriptibilidad, porque es de uso público, de una entidad pública, y además que se cumplan las reglas formales de la instalación de la valla con todas las exigencias previstas en el artículo 375. Si lo que se pretende ganar por prescripción adquisitiva son bienes muebles, no es imperativa la inspección judicial. Esta se puede suplir con un dictamen pericial para verificar que se trate del mismo bien. Descripción, medidas, volumen, según sea el caso. En el siguiente episodio hablaremos de las reglas siguientes hasta la respectiva sentencia.